Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos todos, amigos, amigas que nos hacen el favor de acompañarnos en este tiempo especial con Dios. Les damos la más cordial bienvenida a nombre del Señor Jesucristo, a nombre de Manantial Hogar Espiritual y su servidor Danilo Obando. Pues vamos a presentar nuestro tiempo delante del Señor. Sabemos que Dios ha hecho grandes cosas para permitirnos estar reunidos en este tiempo, grandes cosas en la tecnología, grandes cosas en la vida y las actividades de cada uno de nosotros, para que podamos estar aquí reunidos y disponiendo nuestro corazón para que Él hable a nuestra vida. Así es de que les invito a que juntos inclinemos nuestro corazón delante de nuestro Dios y que le pidamos que sea Él el que sea glorificado en medio de nosotros, que su palabra fluya con autoridad y poder entre nosotros, pero también que podamos nosotros tener una actitud sensible a lo que el Señor quiere decirnos y podamos también, por supuesto, alabarlo con todo nuestro corazón. Así es de que vamos a orar, vamos a poner nuestro tiempo delante de nuestro Dios. Señor, te bendecimos y te damos muchísimas gracias. Vivimos eternamente agradecidos, aunque es una forma de decirlo, en nuestro tiempo temporal, en nuestro momento de esta vida. Vivimos agradecidos siempre, Señor, de todos y cada uno de los favores, bendiciones, misericordias que manifiestas cada día en la vida de todos nosotros. De una manera, de otra, en un sentido, en otro, pero también, Señor, siempre estamos conscientes de que todo lo bueno que recibimos en esta vida es porque tú nos amas y porque has decidido amarnos a pesar de nuestras limitaciones y a veces de nuestros errores. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú recibas nuestra alabanza, que tú recibas este tiempo con agrado, que podamos recibir, como hemos dicho, tu verdad, que podamos, que tu espíritu pueda fluir entre nosotros, trayendo a nosotros convicción, trayendo libertad, trayendo paz a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús queremos darte gracias por todos los hogares que ya se están sumando a esta transmisión, pero también por aquellos que se han reunido en este día, quizás ya en el curso de la mañana o lo harán en el curso de la tarde, a todos esos grupos, congregaciones, ministerios que te están sirviendo a ti en toda nuestra bella República Mexicana. Te queremos rogar, Señor, que tu verdad pueda correr de frontera a frontera, de litoral a litoral, que podamos nosotros contribuir con nuestra oración por México, para que México sea una nación tuya, para que en México impere tu orden, tu ley, tu amor, tu misericordia y tu paz sobre todo, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias por todo este esfuerzo de tu iglesia en esta tierra. Una iglesia que es única, una iglesia que no tiene divisiones, una iglesia que no tiene separación, porque todos somos unidos delante de ti a través de tu Espíritu Santo, tu bendito Espíritu, que es el que trae armonía y paz entre todos los creyentes. Te amamos y te damos muchas gracias por este tiempo, Señor. Amén. Muy bien, pues entonces ahora vamos a alabar a nuestro Dios.
y como siempre lo hacemos con la escritura. Te alaben, oh Señor, todas tus obras. Tus santos te bendigan, la gloria de tu reino digan, y hablen de tu gran poder. Te alaben, oh Señor, todas tus obras. Tus santos te bendigan, la gloria de tu reino digan, y hablen de tu gran poder. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en toda generación. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en toda generación. Te alaben, oh Señor, todas tus obras. Tus santos te bendigan, la gloria de tu reino digan, y hablen de tu gran poder. Te alaben, oh Señor, todas tus obras. Tus santos te bendigan, la gloria de tu reino digan, y hablen de tu gran poder. Tu reino es reino de todos los siglos, tu señorío en toda generación. Tu reino es reino de todos los siglos, tu señorío en toda generación. Te alaben, oh Señor, todas tus obras. Tus santos te bendigan, la gloria de tu reino digan, y hablen de tu gran poder. Te alaben, oh Señor, todas tus obras. Tus santos te bendigan, la gloria de tu reino digan, y hablen de tu gran poder. Tu reino es reino de todos los siglos, tu señorío en toda generación. Tu reino es reino de todos los siglos, tu señorío en toda generación. Tu reino es reino de todos los siglos, tu señorío en toda generación. Tu reino es reino de todos los siglos, tu señorío en toda generación. En toda generación, en toda generación. Oh, bendito Salvador, mi Dios y mi Señor, te canto a ti. Oh Jesús, moriste en la cruz y diste con tu luz mi salvación. Hazme como tú, mi Señor Jesús. Quiero ser tan santo como lo eres tú. Hazme como tú, mi Señor Jesús. Quiero ver tus maravillas, quiero ver tus maravillas, quiero ver tus maravillas, mi Jesús. Oh Jesús, bendito Salvador, mi Dios y mi Señor, te canto a ti. Oh Jesús, moriste en la cruz y diste con tu luz mi salvación. Hazme como tú, mi Señor Jesús. Quiero ser tan santo como
ver tus maravillas, quiero ver tus maravillas, quiero ver tus maravillas, mi Jesús. Hazme como tú, mi Señor Jesús. Quiero ser tan santo como lo eres tú. Hazme como tú, mi Señor Jesús. Quiero ver tus maravillas, quiero ver tus maravillas, quiero ver tus maravillas, mi Jesús. Quiero ver tus maravillas, quiero ver tus maravillas, quiero ver tus maravillas, mi Jesús. Gracias, Señor Jesús. Queremos ver tus maravillas, Padre, en nuestra vida y en la vida de todos aquellos a quienes amamos. Por eso siempre, Señor, estamos en la brecha a favor de todos aquellos que amamos, Señor, y que significan lo más importante para nosotros. Te alabaré, Señor, tú eres mi Salvador. Te exaltaré, Señor, con todo mi corazón, porque eres el Creador. Mi alabanza yo te doy y proclamo tu honor, tu poder y gran amor. Te alabaré, Señor, tú eres mi Salvador. Te exaltaré, Señor, con todo mi corazón, porque eres el Creador. Mi alabanza yo te doy y proclamo tu honor, tu poder y gran amor. Poderoso Dios, tú siempre reinarás. Al oír tu voz, los pueblos temerán. Tu poder se revela en toda tu creación, y tu gloria es manifiesta en nuestra salvación. Poderoso Dios, tú siempre reinarás. Al oír tu voz, los pueblos temerán. Tu poder se
nuestra salvación. Poderoso Dios, poderoso Dios. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Te exaltaré, Señor, con todo mi corazón, porque eres el Creador. Mi alabanza yo te doy y proclamo tu honor, tu poder y gran amor. Poderoso Dios, tú siempre reinarás. Al oír tu voz, los pueblos temerán. Tu poder se revela en toda tu creación, y tu gloria es manifiesta en nuestra salvación. Poderoso Dios, tú siempre reinarás. Al oír tu voz, los pueblos temerán. Tu poder se revela en toda tu creación, y tu gloria es manifiesta en nuestra salvación. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Poderoso Dios, poderoso Dios. Aleluya. Al oír tu voz, Señor, los pueblos temerán. Así es, así es. Gracias por la oportunidad de conocerte y de alabarte con todo nuestro corazón. Amén. Muy bien, pues gracias también a todos los que se han sumado a nuestra transmisión en esta tarde. Recientemente leí un X, un X, antes se decía un tweet, ahora se tiene que decir un X, que publicó el licenciado Enrique de la Madrid, en donde hace alusión al Acapulco de los años 50. No sé si el texto lo escribió o él lo copió de alguna publicación, pero a la letra su publicación en esa red social dice así: Acapulco, una joya turística a nivel mundial por sus playas, su gastronomía,
por supuesto su gente. La Riviera de las Américas, como se le conoció al puerto hace más de 70 años, fue destino en 1953 para la luna de miel de los señores Kennedy. Se sabe que visitaron las playas de Caleta, Caletilla y La Quebrada. Durante las 2 semanas de estadía realizaron actividades de paseo a caballo, esquí acuático, y pesca, en la que capturaron un enorme pez vela de 3 metros de largo y 65 kilogramos de peso, exhibido entonces en la sala Fish Room, que hoy en día, según parece, se llama Sala Roosevelt de la Casa Blanca. Es importante recordar que Acapulco, dice el licenciado de la Madrid, Acapulco atrajo la mirada del mundo por su gran diversidad y por su gente cálida y trabajadora, quienes urgen de atención, hoy en día, digo yo, urgen de atención para reconstruir sus hogares y espacios de trabajo, que les permita reinventar Acapulco, recuperar su antigua gloria y, por supuesto, digo yo también, que mejore de una buena vez su calidad de vida. Con esto en mente y muchas otras cosas respecto de la necesidad de reedificar no solamente un lugar devastado por el embate de la naturaleza y la trágica actuación de una población resentida y rapiñera, sino viendo también la condición de muchos hogares devastados por la violencia doméstica, la infidelidad conyugal, la separación y el divorcio, que arrojan cifras nunca antes pensadas de que el 70% de los hogares en los Estados Unidos sean hogares formados por los fragmentos de hogares y familias anteriores. Y por eso es que sentimos que nuestro mensaje debería titularse Reedificando en Cristo. Reedificando en Cristo. Hace muchos años, cuando sucedió el terremoto, el temblor de 1985, me acuerdo que diseñamos una calcomanía para los automóviles con la idea de que cada automóvil de los hermanos en Cristo, con quienes teníamos una reunión frecuente, pudieran presentar en sus autos esta calcomanía que decía, en un ambiente de construcción, entre tabiques y cosas de estas, tenía una leyenda que decía, reedifiquemos en Jesús. Es una calcomanía que se usó en muchos autos y seguramente alguien que pudiera recordar esos años pudiera también tener presente ese diseño, esa calcomanía que circuló por toda la Ciudad de México. Reedifiquemos en Jesús. Y hoy estamos nosotros hablando de reedifiquemos en Cristo. Dios en su palabra refiere a algunos eventos de reedificación relacionados con su pueblo escogido, Israel, que nos permiten aprender 3 principios sobre la reedificación. El primero de ellos es Dios quien puede reedificar. El primer punto, Dios es quien puede reedificar. El libro de Salmos, en el capítulo 127, en el párrafo primero, nos dice lo siguiente: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Qué contundente declaración del Espíritu de Dios en este párrafo de Salmos el número 127. Y es verdad, es la absoluta verdad. Si no es Dios el fundamento de una casa, esa casa no va a poder prevalecer.
La simpatía con Dios no es suficiente. El simpatizar, el tener un buen ánimo hacia las cosas de Dios no es suficiente. Se requiere un compromiso. De la misma manera que limpiar un terreno no sirve de nada para edificar una casa si no se pone un cimiento. Si se limpia el terreno para poner una casa, puede ser una casa de campaña, puede ser un templete, puede ser algo provisional, pero para que dure se necesita poner un cimiento. Y ese cimiento, nos está diciendo el Salmo, es Dios. De otra manera, ninguna edificación puede prevalecer. Jeremías, en el capítulo 31, nos dice lo siguiente en los primeros párrafos. Dice: en ese día, dice el Señor, seré el Dios de todas las familias de Israel, y ellas serán mi pueblo. Esto dice el Señor. Los que sobrevivan a la destrucción venidera encontrarán bendiciones aún en las tierras áridas, porque al pueblo de Israel le daré descanso. Y no estamos hablando de otra cosa más que de lo que Dios dice. No estamos hablando de noticias actuales. Estamos hablando de lo que Dios dice 600 años o algo así antes de Cristo. Y estamos aquí entendiendo lo que dice Dios con respecto de su pueblo, los que sobrevivan de la destrucción. Y por eso tiene que ver con nosotros que estamos en este día considerando reedificar. Y es en Dios en quien se puede reedificar. Continúo leyendo este párrafo 2. Dice: encontrarán bendición aún en las tierras áridas, porque al pueblo de Israel le daré descanso. Hace tiempo, dice el párrafo 3, el Señor le dijo a Israel: yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno. Bueno, este párrafo es maravilloso y lo hemos oído y lo hemos utilizado tantísimas veces para destacar el amor eterno de nuestro Dios por cada uno de nosotros. Ahora, en esta escritura en específico, está dirigiéndose al pueblo de Israel. Dice: hace tiempo el Señor le dijo a Israel: yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable. Te acerqué a mí. Y el verso 4 dice: yo te reedificaré, mi virgen Israel. Volverás a ser feliz y con alegría danzarás con las panderetas. Nosotros podríamos ver que la situación actual en Israel, a raíz de los ataques, del ataque del 7 de octubre, a manos del terrorismo, pues vemos que esta imagen que nos presenta la Escritura podría tardar mientras Israel se encuentra en un estado de guerra, porque constantemente está siendo desafiado tanto en sus fronteras como en su imagen a nivel mundial, porque la gran mayoría de las naciones está repudiando la forma en que Israel está procurando la libertad de aquellos rehenes que se llevaron el día 7 de octubre de sus propias casas, de su propia tierra. Y dice el verso 4, yo volverás, estarás con las panderetas. Ahora, no con esto estoy diciendo que ese sufrimiento del mes pasado vaya a ser el único que tenga que padecer Israel. Desgraciadamente no. Pero ante cualquiera de las adversidades que vaya a sufrir o que ha sufrido hasta ahorita o vaya a sufrir el pueblo de Israel, sigue siendo el pueblo de Dios y la palabra de Dios sigue estando vigente
para todos ellos. Y nosotros, que venimos por la fe, a ser parte de ese olivo original. Y dice, con alegría danzarás con las panderetas. De nuevo plantarás tus viñedos sobre las montañas de Samaria, y ahí comerás de tus propios huertos. Llegará el día cuando los centinelas gritarán desde la zona montañosa de Efraín: vengan, subamos a Jerusalén a adorar al Señor nuestro Dios. ¡Qué clamor más glorioso! Vengan, subamos a Jerusalén a adorar al Señor nuestro Dios. Hoy en día Jerusalén se encuentra dividida. Se encuentra dividida entre aquellos que pues han reclamado el monopolio de la verdad. Y está dividido. Unos piensan una cosa, otros piensan otra, y la ciudad se encuentra dividida. Pero qué hermoso será que cuando se dé esta voz en las montañas, dice: vengan, subamos a Jerusalén a adorar al Señor nuestro Dios. ¿A cuál? Al único y verdadero. Ningún otro es digno de alabanza de nuestra vida, ni de nadie. El profeta Amós, en los primeros párrafos del capítulo 9, da una palabra terrible de destrucción al pueblo de Israel. Pero a partir del verso 11 en adelante, promete la restauración a ese remanente de Israel y reedificación a su pueblo. El capítulo 9 del profeta Amós, verso 11 en adelante, nos dice así: en aquel día restauraré la casa caída de David. Aquel día restauraré la casa caída de David. Repararé sus muros dañados. De las ruinas la reedificaré y restauraré su gloria anterior. Israel poseerá lo que quede de Edom y todas las naciones que he llamado a ser mías. Y aquí ya está hablando de todas las naciones. El Señor ha hablado y cumplirá estas cosas. El verso 13. Llegará el día, dice el Señor, en el que el grano y las uvas crecerán más rápido de lo que puedan ser cosechadas. Entonces los viñedos en las terrazas de las colinas de Israel destilarán vino dulce. Traeré a mi pueblo Israel de su cautiverio en tierras lejanas. Reedificarán sus ciudades que están en ruinas y nuevamente vivirán en ellas. Plantarán viñedos y huertos, comerán sus cosechas y beberán su vino. Les plantaré firmemente allí en su propia tierra. Nunca más serán desarraigados de la tierra que yo les di, dice el Señor tu Dios. Y bueno, pues si comparamos nosotros la geografía actual, pues vemos que Israel definitivamente no está ocupando en la actualidad toda la tierra que Dios le dio. Ese es un capítulo que está por escribir, bueno, por cumplirse, porque ya está escrito. Y de eso, pues, el que se va a encargar es Dios, porque Él dice: yo lo voy a reedificar. Y entonces también aquí interviene el pueblo de Israel, donde dice el verso 14: reedificarán sus ciudades que están en ruinas y nuevamente vivirán en ellas. El segundo principio que podemos nosotros aprender es que la reedificación se sustenta en la obediencia. La reedificación se sustenta en la obediencia. ¿Necesitas reedificar en tu vida? Y no me estoy refiriendo solamente a aquellas circunstancias difíciles que dejó una calamidad, el paso de un huracán como el de Acapulco. Estoy hablando de aquellas situaciones en lo personal, aquella destrucción
que se sufrió a nivel personal, del propio ánimo, de la propia autoestima, de todas aquellas cosas, tal vez una empresa, pero también tal vez un hogar, una familia. La reedificación se sustenta en la obediencia. ¿Quieres reedificar? ¿Hay algo que reedificar en tu vida? Entonces es necesario obedecer lo que Dios nos dice. El libro de Jueces, en el capítulo 20, nos narra el origen del conflicto entre Israel y la tribu de Benjamín, que causó la muerte en un día de 25,000 hombres de Benjamín y el aniquilamiento de toda forma de vida en el territorio, en su territorio. Y en el párrafo 21, en el capítulo 21, Israel se compadece de los hombres de Benjamín que quedaron como un remanente de esa tribu después de la matanza, y les consiguieron más de 400 jóvenes vírgenes de Jades de Galad, pero no alcanzaron para cada uno de estos sobrevivientes. Y dice, y entonces les dijeron, bueno, va a haber un festival en Silo, y entonces, pues, ustedes escóndanse entre los viñedos, y cuando las vírgenes salgan a danzar por el festival que se va a llevar a cabo ahí, pues salgan de entre los viñedos y cada quien tome aquella que será su esposa. Y el capítulo 21, en el párrafo 23 al 25, nos dice lo siguiente. Así que los hombres de Benjamín hicieron lo que se les dijo. Cada hombre tomó a una de las mujeres mientras danzaba en la celebración y se la llevó para que fuera su esposa. Regresaron a su propia tierra, reedificaron sus ciudades y vivieron en ellas. Luego el pueblo de Israel se retiró por tribus y familias, y cada uno volvió a su propia casa. En esos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Y bueno, evidentemente aquí lo que estamos viendo es una historia de el efecto de una guerra, de una devastación, en donde hay una estrategia para que la tribu de Benjamín no desapareciera y tuviera oportunidad de tener descendencia después de ese aniquilamiento terrible que sufrió por haber protegido a unos vándalos. Eso nos lo dice el capítulo 20, por haber protegido unos vándalos que hicieron lo malo, algo terrible. En el curso del capítulo nos enteramos, por haber protegido la tribu entera, por haber protegido ese grupo de gente maligna. Entonces, el resto de Israel se les vino encima y los desapareció. ¡Ay, qué barbaridad! ¿Qué cosas suceden cuando la gente trata de defender lo que es malo? Defender la maldad es ponerse en una situación sumamente grave delante de Dios, porque Dios no tomará por inocente al culpable. Bueno, aquí vemos que en esos días Israel no tenía rey y cada quien hacía lo que le parecía correcto. Zacarías, también profeta, en el capítulo 6, en el párrafo 15, nos dice lo siguiente: vendrá gente de tierras lejanas a reedificar el templo del Señor. Cuando esto ocurra, ustedes sabrán que mis mensajes vinieron del Señor de los ejércitos celestiales. Todo esto sucederá si, condicionante, si ustedes se aseguran
de obedecer lo que dice el Señor su Dios. Entonces estamos aquí hablando de que la reedificación solo será posible si obedecemos lo que Dios nos enseña. Aquellos de la tribu de Benjamín, aunque sea ante nosotros una barbaridad lo que hicieron, porque evidentemente ahorita los derechos humanos estarían parados de pestañas ante una situación como esa, pero recordemos que era un acto de guerra, era una consecuencia de una guerra, como lo que estamos viendo hoy en día. Estamos viendo una respuesta militar terrible sobre aquella población de Gaza. Y nosotros estamos viendo todas esas consecuencias, pero son resultado de un acto de guerra. No es nada más porque sí. No se les ocurrió, no amanecieron un día y dijeron, se me hace que voy a bombardear Gaza. No, sino que el pueblo de Israel sufrió una agresión terrible que sigue sufriendo por la desaparición de todas aquellas personas, no solamente los muertos, por alrededor de 1,500, 1,400, no sé. El asunto es los cientos de personas secuestradas, niños, mujeres mayores, hombres, en fin. O sea, todo eso es en el ánimo de liberarlos. Es un acto de guerra, son actos de guerra que no entendemos. No entendemos. La guerra no tiene lógica. La guerra es destrucción. Y aquí lo estamos viendo reflejado en la palabra del Señor. Entonces, es Dios quien reedifica y necesitamos obedecer para poder reedificar. Y el punto número 3 que podemos considerar para reedificar aquello que ha sido destruido es Jesucristo es el cimiento para toda reedificación. Isaías en el capítulo 28 nos dice, párrafo 16, por lo tanto esto dice el Señor soberano, miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada. Es una preciosa piedra principal, angular llaman otras versiones, sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido. El que tenga este cimiento de esta piedra principal que pone Dios en Jerusalén, que pone Dios como parte del pueblo de Israel. Dice, el que ponga su confianza no será sacudido. O no habrá ese vaivén que provocan los temblores y las catástrofes naturales. Hebreos en el capítulo 5 nos habla más específicamente de esta piedra angular, de esta piedra escogida, sólida y probada, como dice Isaías. Hebreos en el capítulo 5 nos dice lo siguiente, en el párrafo 7. Dice, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. De todo esto nosotros, claro que podemos aprender, como hemos dicho en repetidas ocasiones, cada párrafo de la Escritura es una enseñanza. Cada concepto presentado en la Escritura es útil para nuestra edificación espiritual. En este caso estamos oyendo, dice, Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. ¿Que Jesús le tenía a quién? Al Padre Celestial. ¿Cuánta reverencia le tenemos a nuestro Padre Celestial?
¿Somos verdaderamente reverentes ante Dios? ¿O el hecho de pensar que Dios está en un objeto o en un cuadro o en una figura, eso nos ha impedido darle la debida reverencia a nuestro Dios? La presencia de Dios está en todos lados, aquí mismo está la presencia de Dios entre nosotros. Hemos alabado su nombre. Dios dice que Él habita en la alabanza de su pueblo. Dios está presente. Si 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estaré con ellos. Entonces, estamos seguros de la presencia de Dios en este tiempo entre nosotros. Ahora, cada uno de nosotros que estamos recibiendo este mensaje, ¿le brindamos al Señor la reverencia adecuada? ¿La reverencia correcta? Yo estoy totalmente ocupado, atento en este momento, porque me estoy dirigiendo a ustedes y quiero compartir aquel mensaje que Dios puso en mi corazón para podérselos compartir, para podérselos transmitir a cada uno de ustedes que están acompañándome en esta transmisión, o quienes puedan verla después de manera diferida. Ahora, al recibir la palabra de Dios, ¿estamos atentos? ¿Estamos atentos o porque estamos en casa, estamos dispersos, ocupados de cualquier otra cosa? Amigo, amiga, que nos hacen favor de recibir el mensaje en esta tarde, yo les invito, les animo a que pongamos en pausa cualquier otra cosa que estemos nosotros haciendo o que acostumbremos a hacer, que pongamos pausa, porque la presencia de Dios demanda reverencia de parte de nosotros. En el cine tenemos que estar callados de entrada. Se anuncia en la pantalla que se apaguen los celulares, aunque mucha gente no lo atiende. Pero en el cine tenemos las famosas palomitas, tenemos el refresco, los chocolates o cualquier otra cosa sabrosa para acompañar la exhibición de la película. Y preferentemente ponemos atención. Ahora, no se trata en un momento dado de demeritar la libertad que podemos tener, que estamos en nuestro hogar, que estamos en nuestro lugar, en un lugar donde nos sentimos a gusto, nos sentimos cómodos. Pero sin detrimento de esa libertad, yo les animo a que guardemos la reverencia que corresponde a la presencia de nuestro Dios, porque Dios te está hablando a ti. A lo mejor estás con otras personas y en un momento dado alguien comenta una cosa, alguien comenta otra, se distraen quizás del párrafo que transmitimos o de la declaración que estamos dando. No se trata de estar como robots, pero se trata de que todas estas cosas no vayan en contra de la reverencia que debemos a la presencia de Dios. Dios nos está hablando. Y el hecho de que lo haga de una manera cordial, simple, sencilla, no significa que Dios no lo esté haciendo. Entonces, amados, en donde sea que escuchemos la palabra de Dios, la voz de Dios, guardemos la reverencia adecuada. Jesús es testimonio y dice aquí que Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía al Padre. Y Jesús es Dios presente entre nosotros, en este contexto terrenal. Y guardaba esa reverencia al Padre. Continúo leyendo el párrafo 8.
aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Para todos los que le obedecen, como vimos anteriormente. Y Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, esta piedra escogida, preciosa, es la que Dios escogió para que nosotros pudiéramos reedificar nuestra vida. Porque la relación con Dios no se establece desde el nacimiento. Uno tiene que crecer, uno tiene que tener conciencia, el desarrollo de su conciencia debidamente avanzado para poder entender lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal y podernos arrepentir de lo que hemos hecho mal y ponernos a cuentas con Dios. Nadie nace siendo cristiano. Aunque alguien pueda decir que sí, es que es de cuna cristiana, es cristiano. No es cierto. Puedes nacer de una familia cristiana y no haber creído en el mismo Salvador que han creído tus padres o tus ancestros. Puedes ser libre pensador, como leíamos que sucedía allá con ese tiempo del pueblo de Israel, que no había Dios y cada quien vivía de acuerdo a su propio criterio. Así muchos hoy en día han desoído o ignorado los anuncios, las enseñanzas de sus ancestros y viven como si Dios no existiera, cada quien con su propio criterio. Amados, si queremos reedificar nuestra vida de alguna circunstancia de destrucción, necesitamos plantar esa edificación en Cristo. No hay más. En nadie más hay salvación. Y Jesucristo es el sumo sacerdote, esa piedra angular, esa piedra preciosa, escogida, es Jesucristo. Pedro aleccionó a los judíos con lo escrito proféticamente sobre Jesús en el libro de Salmos, en el capítulo 118, verso 22. Y vemos este evento en el libro de los Hechos, en el capítulo 9. Están hablando Pedro y Juan ante aquellos que los están juzgando, que los están interrogando por aquel cojo de nacimiento que sanó cuando ellos le dieron la mano para que se levantara de su postración a la puerta del templo. Y dicen ellos, seguramente por voz de Pedro, que era el más expresivo, decía: ¿nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado? ¿Quieren saber cómo fue sanado? Pues déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Y aquí un mensaje a quienes tienen todavía por ahí en alguna forma devoción por cualquier otra cosa,
persona, figura, personaje histórico, filósofo, cualquiera que sea, en donde haya alguien puesto su devoción, su confianza, las palabras de Pedro son contundentes. Y dice, en ningún otro hay salvación, el párrafo 12. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Amados, esto se escribió hace 2000 años y sigue vigente hoy en día, en pleno siglo XXI. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. De manera que, amado, amada, si todavía tienes en tu corazón o en tu pensamiento alguna otra circunstancia de devoción hacia cualquier otra cosa, desde cosas, objetos físicos, hasta personas o personajes históricos, por favor escucha lo que el Señor nos está diciendo hoy a cada uno de nosotros. Verso 13. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. Como podemos ser muchos de los que estamos sirviendo a Dios hoy en día. También, dice, los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. ¿Por qué dice esto la Escritura? Porque estar con el Señor Jesucristo se nota. El cambio, la paz, la quietud espiritual que podemos disfrutar cuando estamos con el Señor Jesucristo, se nota. Oye, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué en medio de tal o cual circunstancia estás tranquilo? Bueno, se los hemos platicado muchas veces. Ocurrió en un mes de marzo que hubo una gran fuerza de los vientos aquí en la Ciudad de México, en la zona donde nosotros vivimos, y un viento sumamente fuerte arrancó de cuajo un árbol grande que había aquí en la parte delantera de la casa, y cayó el árbol contra la casa, y Dios nos libró de que nuestra camioneta que estaba estacionada en ese sitio fuera aplastada. O sea, yo no sé si han visto cuánto pesan los troncos de árbol, de esos troncos que se encuentran de repente por ahí en los jardines, que pasan los podadores de la delegación y dejan por ahí apiladitos los troncos o los dejan botados, como sea que lo hagan, y hayan tratado de levantar alguno de esos troncos. Son pesadísimos. Ahora imagínate un árbol de, ¿qué serían? 5 metros mínimo. 5, 6 o más metros, que cayó precipitadamente sobre la barda. Imagínate si hubiera caído sobre mi coche, no hubiera quedado ni el recuerdo del coche. Pero Dios nos defendió. Dios nos defendió. Y eso es lo que Dios hace cuando ponemos el fundamento en Cristo. Dios nos defiende de cualquier circunstancia de destrucción. Y bueno, pues finalmente después de todo ese problema, pues se pudo restaurar el piso donde estuvieron esos árboles ahí, se pudo restaurar, se pudo reparar, se pudo cambiar, se pudo pintar, en fin, una serie de cosas en las que Dios intervino de una manera contundente. Dice, sin embargo, dado que podían ver ahí de pie entre ellos, estamos hablando de aquellos judíos, dice,
Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. O sea, estos asombrados, ¿cómo le hicieron para sanarlo? ¿Cómo le hicieron? Dice, pues fue Jesucristo el que lo sanó, al que ustedes crucificaron. Terrible. Terrible para ellos y tremendo para nosotros, testimonio del poder de Dios. Efesios, en el capítulo 2, Pablo escribe a los creyentes de Éfeso sobre la manera que se debe edificar. Y dice el verso 19, así que ahora ustedes, los gentiles, esto es, los no judíos, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. O sea que el hecho de que no seamos de linaje judío, eso ya no importa. Ahora, ya nosotros también, aquellos que no tenemos raíces hebreas, que no tenemos linaje hebreo, más que el de la fe de Abraham. Ese es nuestro linaje. Entonces, de ahí somos, así como dice aquel dicho, de aquí soy, de ahí somos nosotros. Dice, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Amados, amadas, ¿ya somos todos familia de Dios? ¿Ya estamos integrados a la familia de Dios? Y alguien puede preguntar, ¿y cómo se hace eso? Al final de nuestro mensaje vamos a tener la oportunidad para que cualquiera que quiera formar parte de la familia de Dios, en los términos de Dios, por supuesto, pueda hacerlo. Continúo, ya estamos avanzando. Dice aquí el verso 20, estamos leyendo Efesios capítulo 2, verso 20, dice, juntos constituimos su casa, hablando de todos los creyentes, junto con el pueblo de Dios. Dice, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. O sea, que si alguien pretende edificar sobre el cimiento que pusieron apóstoles y profetas, forzosamente tiene que edificar sobre Jesucristo, porque lo que hablaron profetas y apóstoles es Cristo, es la enseñanza de las buenas nuevas en Cristo. En el Antiguo Testamento, la profecía, Dios con nosotros. En Cristo, el cumplimiento de la profecía, Dios con nosotros. Estamos, dice el verso 21, hablando Pablo, cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. ¿Y está hablando acaso de un edificio? No, está hablando de una comunidad de creyentes que en ellos mismos habita por la fe el Espíritu de Dios. Dice, por medio de Él, verso 22, dice, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. De manera que cuando nosotros nos establecemos un compromiso serio con Dios, Dios viene y habita en nuestra vida a través de su Espíritu. Y entonces nosotros nos convertimos en morada, habitación del Dios vivo. Nosotros, cada quien, cada creyente. Vamos a ver lo que le escribió Pablo también a los Corintios en su primer carta, en el capítulo 3. A partir del párrafo 10, la Escritura nos dice lo siguiente. Por la gracia que Dios me dio,
yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Entonces, si pretendemos reedificar en nuestra vida, necesitamos hacerlo con el fundamento que es Jesucristo. Verso 12, el que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, heno, paja, quizás diría tabla roca si fuera este tiempo moderno, pero el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho, así como pasó en Acapulco, que todo el tabla roca salió volando. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Como quien dice, en nuestro léxico coloquial, de panzazo. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya ese templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. En Cristo, nosotros somos, cada uno, somos el templo del Dios vivo. Y por eso es que los afanes por las grandes construcciones, por todos esos edificios magníficos que pueden representar muy bien la cultura del tiempo en el que fueron levantados, pues ahora resulta que todo eso queda como un museo, como un salón de eventos, como un foro, porque la presencia de Dios, la habitación de Dios, ya no es en aquellas construcciones, es en cada uno de nosotros si edificamos y reedificamos en Cristo. Lo que dice el Proverbio, capítulo 9, estamos por terminar. Capítulo 9 de Proverbios dice, la sabiduría edificó su casa, la sabiduría. ¿De quién podemos saber que está hablando? Estamos hablando del Señor Jesucristo. Labró sus 7 pilares. Preparó un gran banquete, mezcló los vinos, puso la mesa. Envió a sus sirvientes para que invitaran a todo el mundo. Ahora convoca desde el lugar más alto con vista a la ciudad. ¡Entren conmigo!, clama a los ingenuos. Y a quienes les falta buen juicio les dice, vengan, disfruten mi comida y beban el vino que he mezclado. Dejen atrás sus caminos de ingenuidad y empiecen a vivir. Aprendan a usar el buen juicio. Eso es cuando reedificamos en el Señor. Dejen sus caminos de ingenuidad y empiecen a vivir. Y lo dice a los ingenuos y lo dice a los que no tienen, a los que les falta buen juicio. Si por tu sobra de ingenuidad o por la falta de buen juicio sufriste destrucción en tu vida, el Señor quiere que reedifiques tu vida, pero que dejes atrás esos caminos de ingenuidad y empieces a vivir. Y la verdadera vida está en Cristo.
Aprendan a usar el buen juicio, dice este párrafo en Proverbios. Y Pedro, en el capítulo 1, perdónenme, la primera carta de Pedro, el capítulo 2, dice lo siguiente, a partir del párrafo 4. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva, principal del templo de Dios. La gente lo rechazó. ¿Recuerdan? Los suyos lo han rechazado. Aún el pueblo de Israel hoy en día sigue rechazando al Mesías Salvador porque no entienden que Jesucristo es el Señor. Pero va a llegar el momento en el que lo entiendan y entonces las cosas para ellos van a cambiar de una manera sustancial. Entonces, la gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. ¿A quién? A Cristo. Ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Tú y yo somos parte de esa edificación del templo de Dios. En conjunto, además, dice, son sacerdotes santos. Nuestro sumo sacerdote, lo que leímos en Hebreos, nuestro sumo sacerdote es Jesucristo, pero nosotros mismos somos sacerdotes santos. ¿Qué quiere decir? Apartados. No dice perfectos, dice santos, apartados para Dios. Desgraciadamente, mientras estemos en esta tierra, seguiremos teniendo la triste oportunidad de fallar. Pero estamos en proceso, estamos en el camino de la salvación, en el camino de la santidad, en esa evolución gloriosa que nos lleva a ser cada vez mejores para nuestro Dios. Por eso dice, ya dejen esos caminos de necedad, aprendan a vivir. Entonces dice, por la mediación, dice, además son sacerdotes santos, por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Así es. Ustedes, los que confían en Él, reconocen la honra que Dios le ha dado. Pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos y la roca que los hace caer. Así es, muchos, por su propia voluntad, tropiezan con Jesucristo y caen. No queremos ser de aquellos. Es triste caer. En fin, dice, tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Pero ustedes no son así, porque está hablando a creyentes. Ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Amados, al principio hablamos de la destrucción causada por desastres naturales y humanos. Cualquiera que haya sido nuestra situación y el motivo del desastre, en Cristo está el fundamento para la reedificación de nuestra vida. Amén.
Aquí queremos hacer una invitación a las personas que nunca se hayan comprometido con Dios de una manera honesta, sincera, franca, y lo quieran hacer en esta tarde. Me gustaría invitarles con todo respeto a que sigan esta declaración de fe. Son palabras que no están escritas en ningún libro, en ningún manual. Es algo espontáneo, en el afán de poderles guiar a establecer, quizás por vez primera, un compromiso de calidad con Dios. De manera que si tú, amado amigo, amiga, quieres hacer este compromiso con Dios, es con Dios, no es con nosotros. Por favor, repite conmigo estas palabras. Dile: Señor y Dios, en esta tarde me arrepiento de mi maldad. Entiendo que he hecho lo malo delante de ti y te ruego que me perdones. Quiero edificar mi vida, quiero reedificar en el caso de haber sufrido la destrucción por situaciones personales, por problemas financieros, por calamidades, por catástrofes naturales, por cualquiera que haya sido la razón. Señor, quiero edificar mi vida en ti, y por eso es que hoy te ruego que perdones toda mi maldad, que limpies mi conciencia, que limpies mi corazón con la preciosa sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario, que es lo único con lo que puede ser limpiada. En esta hora, Señor, yo te ruego que vengas a mí. Señor Jesucristo, ven a mi vida. En este momento yo abro mi corazón delante de ti y te ruego que vengas para ser mi máxima autoridad, el Señor de mi vida. Y también, Señor, que vengas y seas el único que intercede por mí delante del Padre Celestial. Que seas tú mi Salvador. Te doy gracias por eso y ahora te ruego, Señor, lléname con tu Espíritu Santo, para que pueda yo vivir en esa calidad de vida que tú me ofreces, en esa nueva dimensión de vida que tú me ofreces en Jesucristo. Y te doy gracias porque sé que a partir de este día vengo a ser, como lo dice tu palabra, parte, miembro de la familia de Dios. Muchas gracias, Padre. Bendito seas. Amén. Muy bien. Pues a ustedes que hayan hecho esta declaración, les damos la más cordial bienvenida a la familia de Dios. Y recuerden, el compromiso no es con nosotros, el compromiso es con el Dios vivo y verdadero, el único que existe. Por esta razón queremos también ponernos a sus órdenes en lo que podamos servirles. Nos dará mucho gusto que puedan consultar nuestras publicaciones, que puedan recibir nuestros avisos para las reuniones que tenemos entre semana y también los domingos, y que puedan ustedes ser parte de esta comunidad de fe que se llama Manantial Hogar Espiritual. Si así lo desean, estamos a sus órdenes. Y bueno, pues ¿qué podemos nosotros hacer si es que hemos sufrido alguna de estas pérdidas? Pues reedifiquemos en función a lo que hemos aprendido el día de hoy. Reedifiquemos poniendo como base, como fundamento al Señor Jesucristo. Y si por alguna razón nos hemos apartado, si por alguna razón hemos dejado que esa destrucción nos aparte y nos encierre en un lugar oscuro, pues hoy podemos salir nuevamente, hoy podemos permitir que esa luz admirable del Señor Jesucristo pueda brillar en nuestra vida. ¿Cómo? Pues pidiéndole perdón por habernos dejado llevar por las circunstancias, por las situaciones desfavorables, aún por todas esas cosas que nos han ocurrido, que nos han enclaustrado en un ánimo de pérdida. Reedifiquemos, amados,
reedifiquemos en Cristo Jesús y seamos nosotros la gloria de Dios en esta tierra. Seamos nosotros aquellos que son una luz para toda esta humanidad que vive encadenada a las tinieblas. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, te bendecimos y te damos muchas gracias por este tiempo y gracias porque hemos podido considerar tu palabra. Gracias, Señor, por esta reedificación que tú propones para cada uno de nosotros en Cristo. Te amamos con todo nuestro corazón y te damos muchas gracias, Padre. Amén. Amén. Muy bien, pues que el Señor les bendiga. Les esperamos, si Dios lo permite, la próxima semana al mediodía con nuestra transmisión de este tiempo y que disfruten de una semana llena de la bendición de nuestro Padre Celestial. Padre, tu palabra y por la oportunidad de estar reunidos delante de ti. Queremos rogarte que bendigas nuestra semana con tu presencia y con tu provisión para nuestra vida. Bendecimos nuestros centros de trabajo y a quienes están a su cargo, y bendecimos también nuestras fuentes de ingresos. También te damos gracias por la oportunidad de honrarte con nuestros bienes y entregamos con gratitud nuestras aportaciones a tu reino, sabiendo que tú mismo has elegido este ministerio para manifestar tu presencia y tu palabra para nuestra edificación y guianza. Gracias por hacer de nosotros una tierra deseable. En el nombre de Jesús. Amén. Manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, o si nietos tienes, Necesitas el mensaje